buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla como siempre el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí, en España, para todo el mundo hispanoamericano que nos escuchan en diferentes partes del planeta. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Muchos de los temas que hemos tocado en el canal son temas de consultas que varias veces nos hacen al correo pastoral. Así que en el equipo de trabajo ministerial nos ha parecido oportuno que toquemos hoy un tema fundamental, un tema muy mal enseñado, un tema polémico, un tema controversial. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16, donde se habla de ungir con aceite y orar por la enfermedad corporal. Así que, como el tiempo corre y el tema es largamente documental, entremos en materia dividiendo el estudio de hoy en varios puntos para su mejor comprensión escritural. Punto número 1. Para entrar directamente al tema, digamos de forma tajante, estimado oyente, que ese pasaje de Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16, no está vigente hoy. Sí, ha oído bien, se lo repito. Ese pasaje, a pesar de estar en el Nuevo Testamento, no está vigente. No es para la iglesia de hoy. Fue solo para la iglesia de aquel entonces. Una iglesia judía donde aún vivía el apóstol. Ese pasaje tan manipulado por los falsos e ignorantes pastores que no se enteran de dónde están parados, porque hoy en día cualquiera es pastor, ese pasaje no está vigente, estimado oyente, no es para ahora. El don de sanidades y milagros, como ya hemos dicho muchas veces en el canal, fue un poder temporal dado solo a los apóstoles y dado solo para el tiempo de los apóstoles, no para ahora ni para nadie más. Escuche bien, ninguna persona tiene el poder de hacer milagros y sanidades de parte de Dios. Nadie. Todo el que parece que hace sanidades es del diablo, el cual también hace milagros a través de algunos hombres para engañar a los incautos. Punto número 2. Otro punto a tener en cuenta en el estudio de hoy es que, al leer el pasaje de esta carta de Santiago, se nos muestra que Santiago no estaba en el lugar del enfermo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nos hace comprender mejor el texto. Como Santiago parece que no podía ir a ver al enfermo o no podía estar en el lugar del enfermo, entonces Santiago en su autoridad apostólica manda que unjan con aceite al enfermo y que oren por él y será sanado, en lugar de ir él mismo y hacer el milagro presencial. ¿Entiende el punto? O sea, lo que vemos aquí en el texto sería un milagro puntual hecho a distancia, tal como un día lo hizo el Señor Jesús también, en Mateo capítulo 8, versículo 13. Por lo tanto, el poder de sanidad no está en los ancianos. El poder estaba delegado en los ancianos por parte de Santiago. Era Santiago el que les delegaba el poder de sanar. Era Santiago el que sanaba a distancia. Como Santiago parece que no podía ir, él les dice que unjan y oren al enfermo y será sanado con el poder de Santiago, dado por el Señor Jesús, no con el poder del aceite ni de la oración de los ancianos. Aquí está el error de los pastores del día de hoy, estimado oyente, que no entienden esto y creen que el poder está en la oración, en el aceite y en los ancianos de la iglesia. Pero eso es falso. No es eso lo que vemos en el pasaje. Aquí lo que vemos es que Santiago hace un milagro por medio de los ancianos. Es un milagro hecho a distancia, como dijimos antes, porque vemos que el apóstol aún estaba vivo. Pero después de la muerte de Santiago, estos pasajes de Santiago quedaron sin efecto para siempre. Punto número 3. Este pasaje de Santiago, capítulo 5, versículo 14 al 16, muestra que es un pasaje solo para convertidos. Por lo tanto, no es para aplicarlo a los inconversos como hacen todos esos pastores lobos del día de hoy que andan aplicando este pasaje a todo el mundo en campañas e iglesias abiertas a todo el mundo. No. En el día de hoy, las falsas campañas evangelísticas de sanidades y milagros de las iglesias pentecostales
Están llenas de gente engañada, errada, ignorante, solo interesada en la salud, pero son todos perdidos por formar parte de ese circo dirigido por un lobo con piel de oveja, manipulado como un títere por el diablo. Todo ese espectáculo de circo que se ve en el día de hoy no tiene nada que ver con lo que vemos en esta parte de la carta de Santiago, que es solo para convertidos y solo para aquel tiempo. Aplicar este pasaje de Santiago a todo el mundo y al día de hoy es un gravísimo error teológico. Y punto importante número 4 del tema. Aunque en este punto no nos vamos a extender, sí tenemos que decir obligatoriamente que lo del aceite era solo un rito del Antiguo Testamento para judíos. No es un rito para la Iglesia. Entonces, pastor, ¿por qué Santiago lo aplicó a la Iglesia como él dice en el verso 14 si usted dice que ese pasaje no es ya para la Iglesia de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué si ahí en el versículo se nombra la Iglesia? Bien, escuche la respuesta, estimado oyente, en 2 puntos. En primer lugar, aquella era una iglesia apostólica, no una iglesia pastoral como son las iglesias de hoy. Aquella iglesia era dirigida por un apóstol vivo con el poder de sanar, pero hoy en día la iglesia actual no tiene apóstoles que tengan ese poder. La iglesia actual solo tiene pastores, pero sin poder de sanidades. Los apóstoles de hoy son falsos apóstoles, porque no reúnen ni por asomo las características bíblicas de un apóstol neotestamentario. En segundo lugar, Santiago mandó a aquella iglesia usar aceite, pero, ¿sabe una cosa? Eso fue un grave error del apóstol Santiago, como veremos luego. Estas son las 2 razones por las cuales ahí se dice de usar aceite en la iglesia, pero no es para la iglesia. Aquella iglesia no es la misma iglesia de hoy y el aceite no tenía que haber sido usado. Eso fue un error. Con la muerte de Jesús, todo el rito del Antiguo Testamento queda abrogado y consumado, estimado oyente. Y Santiago aquí comete un grave error. Sí, ha oído bien, ya lo dijimos antes. Santiago hace algo que el Señor no le había mandado, o sea, ungir con aceite. Y para colmo, lo del rito de ungir con aceite era un rito que está abrogado. Eso era algo del Antiguo Testamento. Lo de ungir con aceite, eso fue una presunción de Santiago. Ahora, a propósito de esto del error de Santiago, no está de más decir como paréntesis aquí que otros apóstoles también cometieron varios errores que no debemos imitar. Por ejemplo, Pablo comete el gravísimo error de circuncidar a Timoteo. Eso no tenía que haberlo hecho, pero por miedo y por cobardía, Pablo cortó a Timoteo sin anestesia. También tenemos el caso de Pedro, que tiene el gravísimo error de creer que no se puede comer de todos los alimentos. Pedro también comete el grave error de ser tropiezo con su conducta ante los hermanos de Galacia. Pedro también cometió el error de no querer visitar a los gentiles para predicarles el Evangelio. Y por último, Pedro comete también el grave error de elegir un apóstol echando a suertes. Errores graves de estos 2 apóstoles que nos enseña a tener cuidado como bereanos para no errar ni imitar a estos hombres por mucho que sean apóstoles y estén en la Biblia. Con esto dicho, entonces, le preguntamos a los pastores que hoy en día ungen con aceite a la gente: señores pastores, si Pablo circuncidó a Timoteo, ¿usted está circuncidado, señor pastor? ¿Usted enseña que hay que circuncidarse? Y otra pregunta más: ¿tenemos nosotros también los ancianos de la iglesia de hoy que circuncidar a los hombres de nuestras iglesias porque Pablo lo hizo con Timoteo? ¿Tenemos que dejar de comer todo tipo de alimentos porque Pedro no había comprendido que se podía comer de todo? Contésteme, señor pastor. Ahora, volviendo al caso de Santiago, con Santiago sucede exactamente lo mismo. Santiago comete un error grave. Comete el error de mandar ungir con aceite a las personas de su iglesia, pero eso no fue un mandato del Señor Jesús, y por otro lado, es un error ungir con aceite porque ese era un rito judío que estaba abrogado con la muerte de Jesús. ¿Entiende ahora por qué no tenemos que ungir con aceite a nadie, estimado oyente? No tenemos que hacerlo nosotros porque fue un error de Santiago. Y para colmo, eso de ungir con aceite genera superstición y negocio en la gente. Y de hecho, así sucede en el día de hoy. Todo un negocio montado con lo del aceite por culpa de Santiago.
Hay falsos apóstoles y profetas y pastores y sacerdotes que venden sus medicamentos, sus aceites, sus ungüentos, para decir que son milagrosos para la salud, porque toman como base este error de Santiago y se aprovechan de los ignorantes. Santiago debió ir y sanar al enfermo, pero si no podía ir, debió sanarlo a distancia sin mandar usar aceite. No tenía que haber mandado eso de ungir con aceite. Mire el problemón que tenemos hoy en día por culpa de ese error de Santiago. Hay miles de pastores ignorantes que no se dan cuenta de estos argumentos que estamos dando. Ungen erradamente a la gente, hacen negocio con el aceite ante la gente y engañan con eso del milagro de sanidades a la gente. Santiago cometió el mismo error que Eva, añadir a lo que Dios había dicho. Dios dijo en Génesis capítulo 2, versículo 17, que no se comiera del árbol prohibido, pero Dios no les prohibió tocar el árbol. Sin embargo, Eva le dijo al diablo, en Génesis capítulo 3, versículo 3, que Dios les había prohibido tocar el árbol. Pero eso de tocar el árbol fue una añadidura e invento de Eva. Dios no les prohibió tocar el árbol. De la misma manera, estimado oyente, así sucede con Santiago. Santiago añade lo de ungir con aceite a un enfermo de la iglesia, cuando eso no lo mandó el Señor Jesús y ese rito estaba abrogado. ¿Comprende usted el tema que no comprenden los pastores y sacerdotes del día de hoy? No se sorprenda de lo que decimos, estimado oyente, no se sorprenda. Las cosas son así. Se ha enseñado todo tan mal en la iglesia, por causa de la iglesia católica y por causa de miles de pastores ingenuos y falsos de la iglesia evangélico-cristiana, que cuando hablamos así de estas cosas, parecemos herejes, pero antes de juzgarnos, le pedimos que sea analítico, que sea racional, que sea estudioso, que sea bereano y sea imparcial con lo que decimos. Bien, habiendo dicho estos puntos básicos, entremos entonces ahora en el análisis expositivo de los versículos claves de este tema de hoy, de Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16. Entremos entonces en el análisis y comentario del primer versículo, capítulo 5, versículo 14. Santiago dice: ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Pues llame a los responsables de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y se sanará el enfermo. Ahora, imagínese por un momento, estimado oyente, un diálogo con el apóstol Santiago más o menos así. Muy bien, apóstol Santiago. A ver, permíteme una pregunta. ¿Qué pasa entonces si los pastores no pueden ir a ver al enfermo? ¿Qué pasa también si en el grupo de creyentes no hay ningún anciano? O sea, son todos mujeres, por ejemplo. ¿Y qué pasa si estoy lejos, no tengo teléfono o no tengo a nadie que venga a orar por mí ni a ungirme con aceite? ¿Me voy a morir sin sanar por esto? Otra pregunta, apóstol Santiago. ¿No se supone que el Señor te puso a ti para ir y sanar a los enfermos? Entonces, ¿por qué mandas a otras personas? ¿Qué cosa tan importante tenías que hacer, Santiago, que no podías ir a sanar a un enfermo? ¿Acaso estabas en la cárcel? Sin embargo, la carta no dice que estés en la cárcel. Entonces, ¿por qué, Santiago, no vas tú a casa del hermano enfermo a sanarlo? ¿Acaso tú estás enfermo también? Bueno, si estás enfermo, primero cúrate a ti mismo. Estimado apóstol Santiago, permíteme decirte esto. Tu sistema, tu doctrina y tu consejo de la sanidad no es justo ni lo mandó el Señor Jesús. Si no puedes ir a sanar a un hermano enfermo, entonces tú tendrías que sanar al hermano enfermo con un milagro a distancia, tal como lo hizo Jesús, que sanó a un hombre a distancia y no mandar a otras personas. Por otro lado, apóstol Santiago, otra pregunta. ¿Qué pasa si alguien no puede conseguir aceite? ¿Qué pasa con los enfermos en zonas frías, desiertas o donde no hay aceite para comprar ni ungir al enfermo? ¿Qué pasa? Otra cosa, apóstol Santiago. ¿Por qué tienen que ir otros hermanos cuando eres tú el que tiene el poder dado por el Señor Jesús para sanar y tú estás dedicado a tiempo completo al ministerio? ¿Qué cosa te impide ir a sanar al hermano enfermo? ¿Tienes otra cosa más importante que hacer en lugar de ir y sanar al hermano enfermo, estimado apóstol Santiago? ¿Me puedes responder, por favor, estas preguntas? ¿Entiende el tema, estimado oyente?
Nosotros recibimos lo que dicen los apóstoles, pero también podemos analizar como los bereanos, a la luz de las Escrituras, lo que ellos dicen y hacen. Ningún apóstol ungió con aceite a nadie después de la muerte del Señor Jesús. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni ningún otro apóstol ungieron con aceite a nadie. Los milagros eran hechos de forma directa, sin elementos materiales que puedan ser tomados luego por los inmaduros o ignorantes como superstición. Si usamos aceite para sanar, la gente se centrará solo en el aceite, y el aceite se convertirá en un negocio y en una carga. ¿Se da cuenta, estimado oyente, de la gran metedura de pata de Santiago, tal como lo hizo en su día Pedro eligiendo a Matías o Pablo circuncidando a Timoteo? Entonces, ¿qué enseñanza sacamos de todo esto? Pues, así como un día Pablo fue filtrado, analizado y cuestionado por los bereanos, de la misma manera, estimado oyente, así también debemos hacer nosotros con los hechos que hacen los apóstoles o los profetas en el día de hoy y filtrarlos por la Escritura, como hoy lo hacemos con Santiago. Y creemos firmemente que el Espíritu Santo permitió que queden registrados estos deslices de los apóstoles para que nosotros ejerzamos, desarrollemos y practiquemos el noble arte del discernimiento y el estudio de la Biblia en cada tema. Así como las parábolas de Jesús eran un filtro para probar a las personas a ver si les importaba o no el tema, de la misma manera la conducta de los apóstoles puede ser filtrada por nosotros a la luz de la Escritura para ver si es correcto o no. Es necesario examinarlo todo con cuidado a la luz de la moral y de la doctrina bíblica. Esos son los dos filtros perfectos para obtener la verdad completa. En resumen, todo lo dicho por el apóstol Santiago en el verso 14, no hay que hacerlo. No hay que ungir con aceite, no hay que llamar a los ancianos, no hay que orar por un enfermo. No es un versículo para la iglesia del día de hoy. Como ya hemos dicho en su día en el canal, cuando alguien experimenta la enfermedad, eso tiene un propósito divino incuestionable. Escuche bien esto. Si la persona es inconversa, es decir, si no se ha convertido por medio del evangelio jurídico, esa enfermedad que Dios le manda es para llamar la atención del inconverso sobre la fragilidad de la vida, para llamar la atención sobre los pecados de su vida y para llamar la atención a la persona para prepararse para la muerte en esta vida. Por lo tanto, pedir y orar a Dios que sane a un enfermo inconverso es pecado. Si Dios le manda la enfermedad o esa persona tiene la enfermedad por su propia culpa, entonces, ¿por qué uno va a pedirle a Dios que le quite la enfermedad? No tiene sentido. Por eso, en el Ministerio Tinajas, no oramos nunca por los enfermos inconversos. Cuando la gente viene a nosotros para que oremos por ellos, delicadamente le decimos que no oramos por los enfermos, sino que más bien le decimos que piense en que Dios le está llamando la atención por medio de esa aflicción para que reflexione si está preparado para morir. La enfermedad, un accidente o algo muy grave es una alarma de Dios para el inconverso. Ahora, si la persona es convertida por medio del evangelio jurídico, tampoco oramos por la enfermedad de los hermanos. Pero pastor, ¿qué está diciendo? Sí, ha oído bien, estimado oyente. Decimos la verdad, porque la enfermedad en el convertido es para su bien, es para probar su conversión, es para pulir su carácter, es para que se identifique con el sufrimiento del Señor Jesús y es para obtener premio en la eternidad. Si Dios le manda la enfermedad a un hermano, ¿por qué vamos a pedirle a Dios que le quite la enfermedad? Eso sería ir contra la voluntad de Dios, y eso es pecado. La Biblia dice claramente en Juan capítulo 3, versículo 27, que el hombre no recibe nada que no le sea dado del cielo. En otras palabras más nuestras, eso quiere decir que todo lo que el hombre recibe le es dado desde la oficina del cielo. Es decir, eso es la voluntad de Dios para el convertido. Entonces, ¿cómo vamos a orar para que Dios cambie su voluntad y le quite la enfermedad si eso es lo que Dios quiere para esa persona? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a la voluntad de Dios? Si Juan dice de forma radical que todo lo que el hombre recibe es dado del cielo,
eso incluye convertidos y no convertidos, entonces ¿cómo vamos a orar nosotros para que le quite la enfermedad? Y esta idea de que Dios permite y manda la enfermedad también lo vemos en el libro de Job. Así que concluimos que no tiene ningún sentido teológico orar por los enfermos porque la enfermedad es una llamada de atención para el inconverso y una oportunidad de gloria para el convertido. Ahora, cuando decimos que no oramos por los enfermos, preste atención, eso no significa que nos quedemos de brazos cruzados y no hagamos todo lo posible por sanarlos. No. No orar no implica no actuar. No oramos para que Dios los sane, pero hacemos todo lo posible por sanarlos. Pero si haciendo todo lo posible por sanar a alguien, esa persona no se sana, entonces es evidente que ahí está la soberanía de Dios imponiéndolo y así lo aceptamos. Pablo le pidió sanidad varias veces al Señor y el Señor no se la dio. ¿Ve? Ahí tiene el principio universal de lo que decimos. Por lo tanto, la triple conclusión de este análisis del verso 14 es que, primero, no hay que ungir a los enfermos con aceite. Segundo, no hay que orar por los enfermos. Y tercero, todos los pastores o personas que usan estos pasajes de Santiago de ungir con aceite y orar por los enfermos están completamente errados, igual que lo estaba Santiago. Entremos ahora en el análisis y comentario del capítulo 5, versículo 15. La oración de fe salvará al enfermo. Este es el segundo versículo de la polémica. Ahora, preguntamos a Santiago, estimado Santiago, ¿qué pasa con la gente que ora y no se sana? ¿Significa eso que no tienen fe? Estimado oyente, Santiago vuelve a meter la pata otra vez con otro tema polémico que da alas a los falsos pastores de hoy que usan esta frase de tener fe o no tener fe en una oración de petición. Cuando algo no se cumple, el falso apóstol de turno le dice a la persona, hermano, es que usted no tiene fe. Esa es la estrategia astuta de los pastores para guardarse las espaldas cuando su doctrina falsa falla. Si una oración no funciona, si alguien no se sana, si alguien no prospera o la oración no es respondida por Dios, los lobos dicen que la culpa la tiene la persona por no tener fe. Todo esto es por culpa de Santiago, que enseñó mal aquí este tema subjetivo, manipulador de la oración de fe para sanar a un enfermo. Por culpa de esto, ahora tenemos a los pastores falsos que le dicen a usted que, si no se ha sanado, es porque usted no ha tenido fe en la oración. Así que siga dando dinero, hermano. Siga orando, siga congregándose hasta que tenga fe, hermano, hasta que Dios le conteste. Y eso se convierte en una agonía interminable hasta que la gente se cansa de este engaño de esos vividores y la gente se va de las iglesias, afortunadamente. Pero mientras tanto la gente no se va de la iglesia, el problema es que el lobo de turno, el Judas de turno, les sigue robando el dinero cada semana. Piense esto, estimado oyente. El solo hecho de que alguien llamara a Santiago para que lo sane, eso en sí ya es tener fe suficiente para ser sanado. Pero el arrogante de Santiago, con su mal carácter, su comodidad y su doctrina equivocada, en lugar de ir y sanar al enfermo con esa fe, aún encima le pone cargas a las personas. Hay que comprar aceite, hay que dejar de trabajar para ir a casa del hermano que queda lejos, hay que orar horas y horas en casa del hermano hasta que tenga fe, etcétera, etcétera. Y para colmo de todo esto, Santiago dice que el hermano tiene que descubrir sus pecados delante de todo el mundo cuando dice, confesaos los pecados unos a otros. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Pues no, señor Santiago, los pecados de alguien no se ponen a la luz de todos, solo se confiesan a Dios y a la persona ofendida si la hubiera, no ante todo el mundo. ¿Se da cuenta del análisis del tema que estamos haciendo, estimado oyente? Por eso en el Ministerio Tinajas analizamos todo con cuidado, estudiamos expositivamente cada tema, filtramos con cuidado y como ancianos no oramos por los enfermos ni los ungimos con aceite, solo los visitamos, les ayudamos, los animamos, les servimos, los orientamos, les animamos con la palabra de Dios, les renovamos la esperanza, les decimos que se mantengan firmes, pero no oramos para que se sanen y mucho menos los ungimos con aceite.
El aceite va muy caro, estimado oyente. Y si los enfermos son inconversos, tampoco oramos por ellos. Solo les predicamos el Evangelio para que se sanen de su enfermedad espiritual. Escuche bien ahora esto, estimado oyente. Todo pastor, falsa pastora o sacerdote que unge a los enfermos, eso no vale de nada ante Dios. Todo aquel que unge con aceite a otra persona, todo el que dice que se debe ungir una casa, un barrio o una ciudad con aceite para protegerla, o toda persona que declara sanidad o protección sobre sí misma o sobre otra persona, todo eso es falso. Por eso salga de esas iglesias falsas. ¿Sabe una cosa más, estimado oyente? Un día, ese pastor falso, esa pastora, sacerdote, rabino, profeta o apóstol moderno, ungidor, que engañan con eso de ungir con aceite, un día todos esos serán ungidos por Dios, pero con el aceite del lago de fuego eterno, que conste en acta. Y entremos ahora en el análisis y comentario del último versículo de hoy, capítulo 5, versículo 16. El tercer versículo de la polémica de hoy es el versículo 16 que dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabe una cosa, estimado oyente? Nada de esto es para la iglesia de hoy, ya lo hemos explicado antes. Primero, los pecados no se cuentan a todo el mundo, eso es algo privado. Como mucho, se confiesa el pecado uno a otro, el ofensor al ofendido, no a todos, como dice el versículo. En realidad, el versículo tendría que decir uno a otro, no unos a otros. Uno no tiene que decir sus pecados a todo el mundo, eso es grave. Segundo, orar unos por otros para que sean sanados no funciona. Ya lo hemos dicho y demostrado. La enfermedad está en manos de la soberanía de Dios, no en el poder de la oración de la gente, ni en el aceite. Y tercero, eso de la oración del justo tiene mucho poder, es ambigua y no se cumple. Usted ha orado 1000 veces por cosas y no se cumple, por lo tanto el versículo no se cumple. Así que este pasaje de Santiago no es para ahora, ni es para la iglesia actual, eso fue para aquel tiempo puntual. Lo que más le preocupa a toda persona en esta vida es la salud de su cuerpo. El tema de la salud es el tema más importante del día de hoy en las iglesias y el grandísimo negocio también en el mundo secular. El hombre puede soportar cualquier desgracia, pero cuando le tocan el cuerpo, cuando le tocan la salud, ahí la cosa cambia. Por eso están llenas esas iglesias tipo la secta Pare de Sufrir. Pero a los Pare de Sufrir y a todas las iglesias pentecostales falsas los paramos nosotros con 2 pasajes. El primer pasaje está en Juan capítulo 6, versículos 26 y 27. Ahí vemos la reprensión del Señor a la gente. Jesús les dijo: De cierto os digo una cosa, me buscáis solo por los milagros y porque comisteis pan hasta la saciedad. Pero os digo algo más, buscad no la comida que perece, sino la comida que hasta la vida eterna permanece. Ve, ahí lo tiene, estimado oyente. Jesús parando al vulgo que busca solo lo material. Así sucede en el día de hoy. Manadas de personas yendo a lugares de supuestos milagros, tanto a nivel católico romano como evangélico cristiano, buscando la sanidad solo de su cuerpo, en lugar de buscar la verdadera sanidad de su alma. El segundo pasaje con el que paramos a las sectas tipo Pare de Sufrir y todos los pentecostales milagreros es el pasaje del Calvario, donde el ladrón perdido pedía a Jesús que lo sacara del problema. Pero Jesús no le respondió nada, lo ignoró totalmente, ni le hizo el más mínimo caso. Eso nos evidencia y nos demuestra que el Señor no escucha al inconverso que le pida cosas tipo iglesias Pare de Sufrir, los pentecostales o todos aquellos católicos que han sido mal enseñados que debemos pedirle sanidad a Dios, a la Virgen o a los santos. Todo eso es falso. El que escucha la oración de la gente es el diablo, y el que contesta la oración a la gente es el diablo, que tiene poderes y autorización dados por Dios para engañar a la gente y a los incautos.
El caso del Calvario, donde Jesús no le hizo caso al ladrón que le pedía sacarlo del sufrimiento, es una bofetada a los pentecostales tipo Iglesia Pare de Sufrir y todas esas sectas de sanidades y milagros, incluida la Iglesia Católica Romana, que atribuye milagros a sus falsos santos y a sus falsas vírgenes, por ejemplo, la famosa Virgen de Fátima o la famosa Virgen de Lourdes. Todo eso es del diablo. En resumen, hemos dado dos argumentos contundentes en contra de los pentecostales y los de la prosperidad y sanidades. Dios ya no hace milagros en el día de hoy, señores católicos y señores pentecostales. No hace ni uno. Dios solo responde a la gente que busca ansiosamente la sanidad de su alma. Él responde solo al que busca la verdadera unción, el verdadero aceite para su vida, la sanidad por medio del Evangelio. Nosotros no ungimos a la gente con aceite ante la enfermedad. Nosotros ungimos a la gente con el aceite del Evangelio, que le libra de la mayor enfermedad, del mayor problema, del mayor dolor, del mayor sufrimiento, el sufrimiento eterno. Si usted no ha sido ungido con el aceite puro del Evangelio puro, entonces usted sufrirá en su propio cuerpo y en su alma, por toda la eternidad, el sufrimiento eterno. El verdadero aceite, la verdadera unción, es la que da el Evangelio. Si usted está enfermo grave, o quizás cerca de morir o ya es muy viejo, examine su alma a ver si sus pecados están perdonados, porque si se muere con sus pecados sin perdonar, le espera precisamente el sufrimiento eterno. Siempre volvemos y terminamos en el mismo punto, el Evangelio como centro de todo tema. Y por último, permítame unas palabras más para la secta de la Iglesia Católica Romana, que engaña a la gente diciendo que la enfermedad es una forma de ganarse el cielo y librarse del infierno. Eso es falso. La salvación no es por sufrir, estimado católico. La salvación no es por obras. La salvación es solo por medio del sufrimiento recibido por el Señor Jesús en su alma. Cuando su alma fue desgarrada de la unidad divina, al recibir en su alma la ira y la justicia de Dios que cayó sobre él entre Getsemaní y el Calvario. Escuche bien esto. El sufrimiento producido por la espada de la justicia de Dios clavada en el alma del Señor Jesús es lo que le libra a usted del sufrimiento eterno. Se lo repito. El sufrimiento producido por la espada de la justicia de Dios clavada en el alma del Señor Jesús es lo que le libra a usted del sufrimiento eterno. Salga de las iglesias que ungen con aceite y hacen negocios con pañuelos, con reliquias, con aceite o con cosas materiales dándole poderes especiales que no tienen. Eso es superchería religiosa. Eso es pecado. Ahora, redirijamos al punto central tal como siempre hacemos al final de cada mensaje, para que usted pueda tener el perdón de sus pecados antes de morirse, para que usted tenga la salvación eterna de su alma antes de morirse, para que usted no vaya en cuerpo y alma un día al lago de aceite de fuego eterno después de morirse, y para que usted pueda entrar un día al maravilloso reino de los cielos al morirse. Para todo esto, usted debe obedecer los requisitos que el Señor pone en Marcos 1:15 y que nosotros se los desglosamos como siempre aquí. Preste atención. Primer requisito. Usted debe reconocer de forma concreta ante Dios sus pecados pasados y abandonar los pecados actuales. Esto se llama humillarse ante Dios. Segundo requisito. Usted debe admitir ante Dios que merece recibir la justicia y el castigo eterno por sus pecados. Usted debe admitir esto ante Dios. Tercer requisito. Usted debe reconocer que esa justicia que usted merece de parte de Dios por sus injusticias, esa justicia le cayó un día al Señor Jesús para que usted pueda ser librado de la justicia de Dios. Y cuarto requisito, precisamente para librarse de esa justicia, usted debe apropiarse por la fe de la justicia caída en la cruz. O dicho de otra manera, usted debe hacer suya la justicia que Dios descargó sobre el Señor Jesús por causa de las injusticias suyas, estimado oyente. Por sus pecados, usted despierta la furia de Dios y la justicia de Dios. Ambas cosas cayeron sobre el Señor Jesús para que no caigan sobre usted un día. Por lo tanto,
Si usted extiende su mano de fe hacia el Calvario y toma esa justicia caída sobre el Señor Jesús, entonces usted será visto por Dios ya como ajusticiado y por lo tanto eso lo librará de la justicia del día del justo juicio de Dios. Maravilloso aceite de la unción. Ahora, por el hecho de que esa justicia que usted merecía ya le ha caído al Señor Jesús, eso no implica que usted esté automáticamente perdonado. No. Sino que ahora usted debe obedecer estos requisitos que le hemos dado con detalle. Cuando usted obedece estos requisitos que le hemos detallado con sumo cuidado, usted será librado de la ira de Dios, de la justicia de Dios y del sufrimiento eterno que le dará Dios. Piénselo. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema, porque la palabra de Dios es profunda como el mar e interminable como un océano. Pero con lo dicho hoy es suficiente para usted. Para preguntas, comentarios, consejería pastoral o si usted quiere hacer una donación voluntaria para el sostenimiento del ministerio, escríbanos al correo ministeriotinajas@gmx.es. Les ha compartido una vez más la verdad del tema el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todas las naciones hispanoamericanas. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí, en nuestro habitual programa Encuentros.